SER Podcast. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Esta mañana buena parte de la izquierda ha tenido que apretar los dientes al escuchar cómo León XIV, desde la tribuna del Congreso, cargaba contra las leyes del aborto y de la muerte digna, dos leyes con un amplio apoyo social y que además se aprobaron de manera radicalmente democrática. Seguramente muchos de ellos se lo habrán tomado como un peaje, como un mal menor a cambio de que el Papa sacara los colores a la extrema derecha, también a buena parte de la derecha, recordándoles lo hipócrita que resulta arrodillarse ante Dios para después dar la espalda al más débil en cuestiones como la acogida de personas migrantes. Ahora bien, independientemente de a quién le haya gustado más o menos cada parte de su discurso, lo que cuesta entender es que el Papa, en este viaje de 6 días repleto de actos, no haya encontrado nada, ni un espacio para un auténtico acto de reparación de las víctimas de la pederastia. Un acto hecho desde la convicción, donde estuvieran representadas cuantas más mejor, y no solo unas cuantas convenientemente seleccionadas. Y eso que él mismo, esta mañana ante los obispos, decía esto. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Pues bien, si la obligación de la Iglesia es escuchar, reparar y acompañar en el proceso de sanación de todas esas víctimas que vivieron auténticas salvajadas, está claro que algo se ha hecho muy mal en esta visita cuando 5 de las principales asociaciones tienen la sensación de que han sido ignoradas, silenciadas, menospreciadas o peor aún, algunas de ellas hablan de mala fe por parte de la Iglesia o directamente de falta de humanidad. Porque del mismo modo que es poco coherente arrodillarse ante Dios y dar la espalda al de al lado, no parece el mejor ejercicio de coherencia lamentar que la pederastia sea una llaga todavía abierta en España para después lanzar vinagres sobre esa misma herida. Vamos a analizar las palabras, también los silencios del Papa, lo nuevo de los tribunales, de la política, en fin, todo eso y más lo vamos a analizar con Manuel Rico. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, Pablo, buenas noches. Y con María Eugenia Rodríguez Palop, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Enseguida vamos con todo, pero es que antes... Ya saben que estamos pendientes del incendio que avanza en la localidad de Villanueva de los Castillejos, en Huelva, donde ahora mismo hay más de 360 vecinos desalojados preventivamente ante el avance de las llamas. Vamos a buscar la última hora en Radio Huelva. Santiago González, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, los medios aéreos se han retirado a última hora de la tarde ya y el Plan Infoca mantiene trabajando durante toda la noche ahora a 110 bomberos y 5 autobombas sobre el terreno. Las llamas siguen activas y el fuerte viento del noroeste ha complicado mucho las tareas de extinción durante la tarde, a pesar esto de la veintena de medios aéreos que han trabajado sobre el terreno. La abundante vegetación de pasto y matorral, muy seca en esta época del año, ha favorecido la voracidad de las llamas que han avanzado rápido. El viento va a ser clave, de hecho, para intentar poder contenerlo esta próxima noche. Hasta el momento, como dices, han sido desalojadas con carácter preventivo unas 365 personas, residentes todas en fincas, urbanizaciones y en viviendas rurales diseminadas por el monte. La mayoría va a pasar la noche con sus familiares y amigos y el resto se va a quedar en el Polideportivo Municipal de San Bartolomé de la Torre, en cuyo término municipal es por donde ahora se propagan las llamas. La Junta mantiene activo el plan de emergencia por incendios forestales de Andalucía en fase de emergencia en situación operativa 1 y el incendio se ha originado además en un área próxima a la localidad onubense de Alosno, donde el pasado jueves también se declaró otro fuego que quedó extinguido en la noche de ayer domingo tras haber calcinado alrededor de 1000 hectáreas. Gracias, Santiago. Quedamos pendientes. Cualquier novedad, micrófonos abiertos. Un saludo hasta ahora. Son las 10:05, 9:05 en Canarias. León XIV ya se ha reunido con las víctimas de la pederastia. Eso sí, lo decíamos ahora, solo con unas pocas. A pesar de que él mismo ha definido la pederastia en la Iglesia como una plaga y como una llaga que sigue abierta, a pesar de que ha pedido a los obispos escuchar a las víctimas, acompañarlas, lo cierto es que esta tarde solo se ha visto a puerta cerrada con algunos de los que se acogieron al programa de reparación de la propia Iglesia. Y hay que decir, Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Hay que decir que esto ha molestado y mucho a las principales asociaciones de víctimas, que hablan incluso de mala fe, de falta de humanidad por parte del Vaticano, Mariola. Sí, el Papa no ha cerrado, ni mucho menos en Madrid, la profunda herida abierta en la Iglesia española por los miles de casos de pederastia. Esta tarde
se ha reunido solo con 6 de las víctimas de los abusos, todas ellas acogidas al programa Repara del Arzobispado de Madrid. Las asociaciones que llevan años luchando contra este escándalo y denunciando a la Iglesia por encubrirlo han sido de nuevo excluidas. Se han quedado en la acera de enfrente. Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada. Nosotros... A ver si podemos escucharlo. Realmente no entiendo que una visita del Papa... Nosotros vemos que hay mala fe, vemos que hay... Pues creo que está habiendo algún problema. Realmente no entiendo que nosotros vemos que hay mala fe, vemos que hay unas ganas de llamarnos a la cara molestos. Realmente no entiendo que una visita del Papa y en lo que a víctimas se refiere se convierta poco menos que en un código da Vinci. La reunión de hoy se ha celebrado con máxima privacidad, que era lo que pedían las víctimas según el Vaticano. No se sabe quiénes son, ni tampoco tenemos su versión. Los 6 han llegado y han salido juntos de la Nunciatura en un taxi con los cristales tintados. Han estado casi una hora con León XIV y según el comunicado oficial de la Santa Sede, bueno, pues le han hecho propuestas para que la Iglesia sea más eficaz ante la pederastia. Dice la nota que han compartido sus dolorosas experiencias personales, que el Papa las escuchó con afecto y atención y que tienen su compromiso de que las propuestas sirvan para que la Iglesia pues pueda ser un lugar seguro donde las heridas encuentren consuelo y sanación. Claro, pues todavía hoy buscando respuestas, buscando fórmulas, año 2026. Mariola Lourido, gracias. A ti, hasta luego. Miguel Hurtado, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Hurtado es portavoz de la asociación Reparación Integral Ya, también es el primer denunciante de abusos en Montserrat. Esta mañana le hemos visto, no sé si muy dolido, muy decepcionado con la decisión del Papa de excluirles de la reunión de esta tarde. ¿Cómo se encuentra ahora? Bueno, a ver, yo personalmente, inicialmente no tenía ningún interés en reunirme con el Papa, porque sé que esas reuniones habitualmente son relaciones de marketing, en el cual intenta lavar la maltrecha imagen de la Iglesia, siguiendo siempre el mismo patrón de comunicación, que es elegir a una serie de víctimas que legítimamente han decidido tener un perfil bajo, procesar su dolor de forma privada, posteriormente de la reunión filtrarlo a los medios y explicar que han mantenido la privacidad de la reunión, del contenido, a petición de las víctimas que querían mantener su anonimato. En todos los países sigue más o menos el mismo patrón, entonces yo no quería entrar en ese juego. Pero lo que pasa es que, claro, el Papa ha decidido ir a la abadía de Montserrat el miércoles. Sí. Montserrat es la zona cero de la pederastia clerical catalana. Es una institución que se niega a reparar a sus víctimas. Por lo tanto, para mí esa decisión, que no entiendo, me parece un acto de violencia institucional y que no va a ayudar a cerrar heridas. Es echar sal en la herida. ¿Cómo explica usted que el Vaticano no haya querido recibirles, no haya tenido esa sensibilidad de, por lo menos antes de hacer esa visita a Montserrat, que también es muy simbólica en Cataluña por otras cuestiones, por lo menos ustedes se sientan con esa paz de que les entienden, que les quieren ayudar, que quieren, pues eso, contribuir a la reparación imprescindible? Bueno, yo creo que lo que pasa es que si el Papa se reúne con víctimas que hemos decidido que la forma que queremos de procesar nuestro dolor es contar públicamente lo que nos ha pasado, denunciar no solo los abusos, sino el encubrimiento generalizado y sistemático por parte de la jerarquía, le vamos a poner encima de la mesa medidas concretas y específicas que no le van a gustar. Yo, por ejemplo, si me hubiera reunido con el Papa, lo que le hubiera dicho que necesito para sanar mi herida es que Montserrat, que es un lugar muy relevante en Cataluña, erija un monumento a las víctimas de pederastia clerical catalana. Yo he estado en Berlín, he visto el monumento a las víctimas del fascismo, del nazismo, y entonces en Alemania han hecho una muy buena tarea de integrar las partes oscuras de su historia dentro de la narrativa oficial. Nadie afirma que Alemania es únicamente el régimen nazi, pero no intentan obviar que el régimen nazi ha existido. Nadie puede decir que la Iglesia Católica son solo los abusos sexuales o que Montserrat es únicamente abuso sexual, pero no pueden intentar borrarnos de la historia como si nunca hubiera, esas violaciones de derechos humanos nunca hubieran existido. Entonces, si tú haces un monumento a las víctimas de pederastia clerical en Montserrat,
cuando haya un evento significativo, como que Montserrat cumple el milenario, como que el Barça celebra que ha ganado la Champions League, o como que el Papa va a visitar la abadía, tú puedes hacer un acto público de homenaje y reconocimiento a las víctimas y posteriormente hacer la celebración que toque. Esto nosotros denunciamos en 2019. En 2019 reconocieron que mi agresor había sido un depredador sexual y pederasta que había abusado de 12 menores durante 30 años. En 7 años han tenido tiempo de hacer un plan integral de reparación, que todas las víctimas se nos haya compensado económicamente por el daño que se nos ha causado y que se hayan hecho medidas de reparación como el monumento a las víctimas. Y si hubieran hecho eso, la visita al Papa en Montserrat no hubiera sido el escándalo que está siendo. Recientemente se ha aprobado este protocolo firmado entre el Gobierno, entre el Defensor del Pueblo y la Iglesia para intentar reparar de algún modo a esas víctimas, para compensarlas económicamente. ¿En qué punto se encuentra? ¿Está funcionando este protocolo? Pues bueno, es que lo que pasa del protocolo es que no es legalmente vinculante. Es un acuerdo moral. Es decir, tú te lees el protocolo y el Estado y la Iglesia dicen: firmar este documento no implica que la jerarquía católica admita que tenga una responsabilidad legal de indemnizar a las víctimas. Si este protocolo se incumple, los afectados no pueden exigir ante la justicia civil responsabilidades ni a la Iglesia ni al Estado. Depende de la buena voluntad de las partes. ¿Qué pasa? Que hay instituciones como la Abadía de Montserrat que se han declarado insumisas morales. Y ellos dicen: el Estado y la Iglesia pueden haber firmado lo que les dé la real gana, que yo no siento que ética y moralmente tenga que hacerme cargo de mis víctimas e indemnizarlas. A mí o me pones una sentencia judicial que me obliga a reparar o yo no reparo. Entonces, cuando yo le expliqué esto a Bolaños y le dije: va a haber un problema de que algunas órdenes se van a declarar insumisas morales, ¿qué hacemos? Bolaños, yo le pedí si el Estado nos iba a amparar, nos iba a proteger, iban a elevar una queja diplomática ante el Vaticano, y el Bolaños me dijo que me buscara la vida, que hablara con la Iglesia. Entonces, pues he hecho caso a Bolaños. Ha venido el Papa, le pido al máximo responsable de la Iglesia: oye, mire usted, señor Papa, ¿qué va a hacer con las instituciones católicas que se declaren insumisas morales? Y lo que el Papa no me ha contestado directamente, pero me ha contestado con sus actos es: voy a ir a visitar esa institución y voy a bendecir públicamente la manera que tienen de afrontar los casos. Si todo el mundo hace como Montserrat y una mayoría de instituciones católicas se declaran insumisas morales, el acuerdo colapsa. ¿Alguien se ha puesto en contacto con ustedes en las últimas horas para, no sé, darle alguna explicación, tranquilizarles, citarles para más adelante? ¿Ha habido algún tipo de contacto? No, de ningún tipo. Entonces, claro, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo en el siglo XXI el líder de la Iglesia Católica, que se ha erigido como defensor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del derecho internacional, de la dignidad humana, puede pretender ir a la escena de un crimen, Montserrat, sin hablar con la víctima del delito y sin asegurarse que las víctimas sean reparadas. Esto a mí no me entra en la cabeza, pero no ya desde el punto de vista ético y moral, desde el punto de vista de comunicación, me parece un dispararse en los pies. O sea, yo creo que después de la hecatombe mediática que está sufriendo el Vaticano con su visita a España, tendrán que despedir a sus asesores de imagen porque están haciendo una labor pésima. O sea, me parece muy, muy, muy torpe mediáticamente, no lo acabo de entender. Pero el Vaticano ha decidido ir a Montserrat, pase lo que pase. Pues Miguel Hurtado, portavoz de la Asociación Reparación Integral Ya, un abrazo y gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros. Todo esto en un día que nos deja una imagen para la historia. Por primera vez un papa ha hablado desde la tribuna del Congreso a diputados, a senadores y a otras autoridades. Este era el largo aplauso de más de 7 minutos. Seguramente ha sido un discurso que ha gustado a todos o a casi todos, pero que podría haber disgustado a una inmensa mayoría. Desde el Congreso ha obviado por completo esta lacra que estamos comentando, la de la pederastia, pero sí que ha abordado otras muchas cuestiones. Por ejemplo, les ha dicho a los diputados que la polarización, que esa tensión permanente y esa deshumanización del rival político no trae nada bueno. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. Y uno de los fragmentos que más destacan los dirigentes de izquierdas es el llamamiento del Papa a acoger y a tratar con dignidad a las personas migrantes. Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico,
o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. Esto no habrá gustado a la extrema derecha, que en cambio sí ha aplaudido las palabras del Papa en contra del aborto o de la ley de muerte digna. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Y claro, ante esta posibilidad de acogerse a una parte u otra de su discurso, Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Ante esta posibilidad, cada partido se ha llevado el agua a su molino y excepto Podemos y el BNG, que no han estado presentes, todos han aplaudido las palabras de León XIV en este discurso histórico en el Congreso de los Diputados. Sí, durante 7 minutos han estado aplaudiendo al Papa. En general ha gustado mucho el discurso de León XIV. Eso sí, cada uno lo interpreta como le conviene. En la Moncloa destacan la defensa al migrante que ha hecho el Papa y consideran que sus palabras desautorizan la prioridad nacional pactada por PP y Vox. En los dos grandes debates, que es la defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente coherente con la posición del Gobierno de España. Decía el ministro Félix Bolaños que el discurso del Papa concuerda con el del Gobierno, aunque en el PSOE reconocen que no lo comparten al 100% por sus críticas al aborto y la eutanasia. Sí lo avala al completo el PP, decía Núñez Feijóo, que de la A a la Z, obviando sus pactos migratorios con la ultraderecha. Yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Lo que ha dicho, cómo lo ha dicho. Fuentes del PP sostienen que sería de mal gusto entrar ahora a diseccionar todo el discurso e insisten en que su postura migratoria no choca con la del Papa. Tampoco se siente interpelado Santiago Abascal, el líder de Vox, por esa llamada de León XIV a respetar a los migrantes. Es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida, con discursos también que lo que señalan son los conflictos que ocasiona la inmigración masiva en muchas sociedades. Le han llamado la atención al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, los aplausos de la bancada de la derecha. Lo que más sorprende son los aplausos de PP y de Vox, que han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan. Y en esa misma línea ha ido la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. Que tenga que tomar apuntes y que tenga que tomar apuntes el que los tenga que tomar. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le ha contado al Papa en el saludo que ella es catalana como Gaudí y le ha dicho: parlar la llengua de la terra que t'acull es maravilloso acte de respeto. Como ha repetido después, que hablar la lengua de la tierra que te acoge es un acto de respeto, con la expectativa de que mañana en Barcelona el Papa hable catalán. En ese saludo, la portavoz de Sumar le ha dado una carta del sindicato de inquilinas al Papa alertando de la crisis de vivienda en España. Todo esto en un día absolutamente excepcional en el Congreso, marcado por la seguridad y el protocolo roto en algún momento en el hemiciclo por algún diputado que ha gritado viva el Papa y también por el propio León XIV, que ha salido del patio caminando para acercarse a la gente que había detrás de las vallas en la carrera de San Jerónimo. Pues Manuel Rico, empiezo el análisis contigo. ¿Tú quién dirías que se puede sentir más satisfecho y quién menos con estas primeras horas de León XIV en España? Bueno, a ver, eso es tan subjetivo como hemos visto hoy, que todos se sienten contentos y felices. Yo mi primer planteamiento es si el Papa debería haber estado hoy en el Congreso, ¿no? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que aquí hay ese doble juego, ¿no? Él es jefe de un Estado, de Ciudad del Vaticano, y es un líder religioso, pero todos sabemos que en su condición de jefe del Estado más pequeño del planeta no habría dado un discurso ante el Congreso, aunque formalmente esa sea la disculpa, ¿no? Por lo tanto, lo ha hecho porque es un líder religioso. Y yo creo que eso no procede en un Estado que debe ser... Bueno, la Constitución no nos proclama como laicos, yo creo que deberíamos ser laicos, pero ya vamos a coger el marco constitucional, pero sí que debería haber una neutralidad religiosa, ¿no? Entonces yo, con independencia del discurso, de la personalidad del Papa, yo creo que aquí, desde el punto de vista de quien sea laico, obviamente no de la derecha o la extrema derecha, o diputados del PSOE, de otros partidos que si se consideran religiosos, pueden acudir, pero yo creo que lo primero es que no se le debería haber invitado al Congreso, y segundo, una vez que se hizo, a mí la posición que me parece coherente es la del bloque y la de Podemos. Dicho eso, el discurso, bueno, pues a ver si lo enlazamos con el primer punto.
y viene como jefe de Estado, pues no parece que fuese apropiado que ataque, por ejemplo, los derechos de las mujeres, me refiero al aborto, o que ataque la eutanasia, que es una cuestión que ha aprobado legítimamente este Estado y que por lo tanto el jefe de otro no tendría que venir a decir nada, ¿no? Por supuesto, hay otras partes en las que, claro, yo personalmente me siento más identificado, incluso el primer día, no tanto hoy, pero la defensa que hizo del derecho internacional, bueno, que debería ser algo como que todos estuviésemos de acuerdo, pero vivimos en unos tiempos en los que, bueno, pues Trump ha puesto patas arriba el derecho internacional, el genocida Netanyahu ha puesto patas arriba el derecho internacional, entonces ya algo que debería ser, pues, bueno, es que no debería ser ni objeto de comentario, pues ahora hay que destacarlo, ¿no? Porque viene alguien y hace esa defensa de Estado internacional. Acabamos de escuchar al ministro Bolaños haciéndolo, ¿no? O, bueno, pues su posición sobre los migrantes. Es que defender que discriminar a alguien por el origen atenta contra la dignidad del ser humano, bueno, pues es que es casi de perogrullo, ¿no? Pero como aquí efectivamente tenemos a dos partidos que han firmado ya 3 pactos para formar gobiernos autonómicos donde se establece un principio inconstitucional e inhumano, bueno, pues claro, llama la atención que el Papa lo diga, ¿no? Y luego, bueno, habéis empezado el programa con ello, yo creo que muy acertadamente, y creo que en el tema de las víctimas, efectivamente, de pederastia es muy complicado entender que va más allá de, bueno, pues no sé si llamarle escenificación, pero bueno, si tú quieres realmente reparar y ser consecuente con el discurso, pues lo lógico es que hubiese recibido a las víctimas que hubiese querido, pero también a los principales representantes de las principales asociaciones de España, ¿no? Lucía Méndez, decía Rico, en un estado aconfesional el jefe de la Iglesia Católica no debería estar dando discursos desde el Congreso. ¿Tú lo ves igual? Bueno, yo es que desde mi punto de vista voy a utilizar una expresión que se va a entender bien. Los discursos del Papa, teniendo en cuenta cuál es la conversación pública en España y cuáles son los discursos, por llamarlos de alguna manera, que se escuchan en el Congreso, ha sido una flor en un estercolero, francamente lo digo. Por eso lo que ha planteado Manuel Rico es previo, pero lo que digo es que el resultado de la intervención del Papa y en general de este viaje ha sido que hayamos podido poner en comparación lo que tenemos a lo que deberíamos tener. Es decir, yo además sí creo que el Papa intentó hacer honor a los españoles yendo al Congreso. El Congreso es el sitio donde estamos representados todos los españoles. Creo que es una deferencia, en mi opinión, por su parte, ir allí a comparecer ante todos, porque son los que nos representan, porque el resto de los colectivos pues serán colectivos concretos, ¿no? Digamos, pero a todos los españoles nos representa el Congreso. Entonces yo creo que el Papa intentó hacer un honor y digo más. Creo que además, queriendo o sin querer, en este viaje, León XIV ha sacado lo mejor de España y lo mejor de los españoles y lo mejor de la historia de España. Hoy, en un discurso en el Congreso que ha sido intelectualmente muy, muy sólido, que digo que comparado con lo que se escucha allí, pues ni color, ¿no? Se ha referido como sustento, digamos, de su propio discurso a la Escuela de Salamanca, que es de nuestra mejor historia, es decir, la escuela que puso las bases de que todos los seres humanos tienen su dignidad, independientemente de dónde hayan nacido y de su raza. Puso las bases del derecho internacional, estableció, como ha dicho el propio Papa, los límites del poder. Es decir, yo creo que eso a mí me parece que es un homenaje a la memoria de nuestro país, a una de las cosas de las que podemos enorgullecernos sin lugar a dudas. Y creo que es una deferencia por parte del Papa, tanto como pues citar a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a Unamuno. O sea, ha sido un poco, ¿cómo decirlo?,
un oasis. En mi opinión, ha sido un oasis. Yo lo escucho atentamente y ha sido un oasis en medio de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y yo creo que solo por eso ha merecido la pena que fuera al Congreso. Las cuestiones de, digamos, de principios que ha planteado Manuel Rico me parecen respetables. Yo no tengo nada que decir. Pero creo que el resultado de esa intervención es más importante que lo previo, ¿no? Y además creo que el Papa le hablaba a los políticos, pero yo creo que nos estaba hablando a todos los españoles, francamente lo creo. Hemos tenido la ventaja de que el Papa habla en español y por tanto, claro, el impacto ese ha sido mayor en la visita, ¿no?, de lo que hubiera podido ser si se hubiera expresado en cualquier otro idioma. Y luego ya están pues la gente que no tiene la educación suficiente como para respetar una visita, y la portavoz de Junts en el Congreso pues le ha aplacado, o sea, literalmente le ha retenido al Papa, le ha retenido el brazo y le ha hablado en inglés. En fin, yo creo que eso se califica por sí solo, me parece a mí, en cuestión de una cuestión de civilidad y de educación, vamos. Que le ha pedido que hable catalán, que también Sí, hay que decir... En inglés le ha pedido que hable catalán. Claro, que es algo que ya se ha dicho que sí que finalmente corrige el Vaticano y sí que habrá partes en catalán en el acto de Sagrada Familia, en esta bendición de la Torre de Jesús. Es verdad, María Eugenia Rodríguez Palop, que claro, tenemos a un Papa intelectualmente sólido, eso es indiscutible, que defiende valores como la paz, que seguramente abrazaría el 90% de la población, el multilateralismo, que defiende la acogida de personas migrantes. Pero luego está la otra cruz, es decir, desde la tribuna del Congreso de los Diputados ha regañado a España por leyes como las del aborto, la muerte digna. No Hombre, ha tenido... regañar tampoco. Bueno, ha hecho una referencia. Todo lo que un Papa puede regañar. No, regañaba Boitila, este no. Bueno, nadie se lo ha tomado como un qué bien lo hemos hecho, aprobando la ley del aborto. Como una regañina, ¿no? Yo creo, no sé. Y después tenemos efectivamente lo que comentábamos antes, es decir, hay muchas víctimas de abusos sexuales que no se sienten, ya no bien acogidas, sino que se sienten incluso despreciadas por el trato que les ha dado el Vaticano en esta visita. Bueno, yo creo que el Papa no se puede esperar que esté a favor del aborto ni la eutanasia, considerando pues que representa una religión que claramente se ha posicionado en ese punto. Ha intentado, yo creo, que hacer equilibrios sin contradecirse, y creo que el balance final de esta visita en Madrid es mucho más favorable a las izquierdas que a las derechas. A pesar de ese posicionamiento, yo creo que más o menos razonable, viniendo de quien viene, en contra del aborto y la eutanasia, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con Manuel, porque a mí sí me ha parecido bien que el Papa fuera al Congreso. Creo que encaja dentro de los preceptos constitucionales, no solo porque no somos laicos sino aconfesionales, sino porque los concordatos con la Santa Sede, nos gusten más o menos, forman parte del bloque de constitucionalidad. Y por otra parte tengo una visión del laicismo algo particular. Yo no defiendo el laicismo afrancesado, que consiste en el vaciamiento absoluto de los símbolos religiosos en el espacio público, una supuesta neutralidad del Estado que por otra parte es falsa y va a ser falsa siempre, sino un laicismo más a los Estados Unidos, que lo que hace es precisamente dar cabida a todas las manifestaciones religiosas en el ámbito de lo público y también en el ámbito institucional. Estaría a favor de que estuviera el Papa ahí, como estaría a favor de que fueran a hablar otros líderes religiosos que fueran representativos, ¿no? O sea que es otra manera de entender quizás el laicismo. Por otra parte, es verdad que lo que ha dicho, y esto sí estoy de acuerdo con Manuel, que lo que ha dicho es de perogrullo, claro, la defensa del derecho internacional, la defensa, digamos, de un lugar de acogida para las personas migrantes. Ha puesto de manifiesto nuestra tradición, no solamente mencionando la Escuela de Salamanca, que yo también lo he agradecido mucho, sobre todo porque ha establecido claramente que la soberanía popular se tiene que someter al dictamen de los derechos humanos, tal como se estableció también, no solamente por Francisco de Vitoria, al que él ha mencionado, sino por Bartolomé de las Casas, sino que también ha mencionado algo muy interesante, yo creo que poco destacado, que es precisamente el espacio de convivencia de culturas y religiones que ha sido siempre España, la apuesta por la libertad religiosa y el pluralismo religioso y, subrayando, ¿no?, la aportación del Islam a la cultura española. Esto en un momento de islamofobia tan extendido y sobre todo cuando estamos viendo a partidos como Vox y otros partidos de extrema derecha señalar específicamente no solamente a migrantes, sino
no a migrantes con una religión muy concreta, ¿no? Y con una idiosincrasia muy concreta, yo creo que tiene que ser bienvenido. También debe ser celebrado la apuesta por ese desarmar el lenguaje. Me ha parecido muy interesante esto de que el bien se puede comunicar, que se acabe la crispación y las descalificaciones permanentes, ¿no? La apuesta por la cultura de la paz, no solamente fuera de España, sino también en el Congreso. Y bueno, lo primero que hemos visto ha sido a Santiago Abascal salir a hablar de los mafiosos que hay en el Congreso. Hemos visto a algunos eurodiputados de Vox descalificar la visita del Papa diciendo que venía a ser secuestrado por un gobierno criminal. Yo creo que estas referencias son importantes y son importantes para mucha gente en España, mucha gente que a lo mejor está tentada de votar a Vox o incluso vota a Vox y por tanto pueden tener un impacto muy positivo. Además de que yo ya estoy empezando a cansarme mucho de que el malismo sea el referente, digamos, musculante y masculinizador de todos nosotros y todas nosotras, y que haya líderes políticos que salgan a presumir de lo violentos que son y de la gente a la que matan, o que Trump se pueda referir, ¿no?, pues a Irán y al Líbano diciendo que están en un juego, que bueno, que ya han hecho su última exhibición, que venga, ya se acabó de party over, ¿no? Ya se acabó la fiesta. Yo quiero ya que los referentes empiecen a ser personas que pretenden, lo consigan o no, sean más o menos creíbles, que pretenden ser buenas personas, o sea, que apuestan por el bien. Yo creo que esto es importante. Por supuesto, no le vamos a comprar todo el pack. Ya sabemos lo que ha pasado con la pederastia, que es horrible, y que desde luego hay que destacarlo, subrayarlo y bueno, criminalizarlo, y me parece que hay un estancamiento considerable, no solamente por parte de la Iglesia, sino también por parte del Estado, ¿no? Porque tenemos esa ley metida en el cajón que pretendía eliminar la prescripción para este tipo de delitos, que es lo que tiene que existir, y bueno, pues no se ha conseguido, ¿no? Ahora bien, también quiero decir algo. No se puede desprestigiar a las 6 víctimas que se han reunido hoy con el Papa. Por más que hayan sido víctimas que hayan sido especialmente seleccionadas, que hayan ido al sistema Repara o al sistema Priva, que hayan sido estos sistemas un enorme fracaso, creo que no se las debe desprestigiar. Es normal que esas víctimas se mantengan en el anonimato, que no necesariamente es secretismo, y yo creo que son tan víctimas como las otras. Y seguro que han puesto sobre la mesa las mismas exigencias que pondrían las que están hoy formando parte de esas asociaciones que con toda justicia piden más verdad, más justicia y más reparación. Sí, es evidente que las víctimas que hoy han acudido a esta reunión con el Papa tienen todo el derecho. Faltaría más a la reparación, a expresar. El problema es las que se ha dejado de lado, que seguramente es la gran piedra en el zapato de esta visita del Papa a España. Pero déjame añadir una voz más a este análisis, la de nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés, que como alguien acostumbrado a seguir a León XIV, Joan, no sé a ti qué es lo que más te ha sorprendido de estas primeras horas en España, de estos discursos. Buenas noches, Pablo. Después de 3 días, León XIV ha demostrado que tenía muy bien preparados sus 9 discursos para cada momento en Madrid. En el Palacio Real, ante el jefe del Estado y el Gobierno, pidió a los políticos enterrar la crispación. Ha hablado a diputados y senadores de la vida desde la concepción hasta la muerte natural en un Parlamento que ha legislado en materia de aborto y eutanasia. En la Plaza de las Cibeles tuvo su homilía más doctrinal para 1 millón o más de fieles. A los obispos en privado les ha hablado de los abusos sexuales del clero, de la reparación a las víctimas y de reforma de los seminarios. En fin, en la fiesta en el Estadio Bernabéu abogó por la unidad de la Iglesia Católica en la diversidad. Pero además está lo que no ha dicho en ningún sitio. No ha mencionado el matrimonio homosexual ni el papel de la mujer en la Iglesia, ni el celibato. Apenas ha citado la protección del medio ambiente, uno de los caballos de batalla de Francisco. No ha nombrado tampoco ni una sola vez las guerras en Ucrania o en Oriente Próximo, más allá de una genérica referencia a la paz. Ha citado a Francisco una y otra vez, sobre todo cuando ha hablado de los pobres y de los inmigrantes. Son las dos caras del pontífice, en lo social cercano a Francisco, en lo doctrinal puro Ratzinger. Mañana estará en Barcelona, veremos cuál de los dos papas reaparece.
10:35, 9:35 en Canarias. Ángeles Caballero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, tú estuviste en uno de estos actos que ahora citaba Joan Solés, en el acto del Papa de este fin de semana en el Movistar Arena. No sé cómo fue y qué es lo que a ti más te llamó la atención de aquello. Pues mira, casi, si me permitís, después además de lo que han hablado los compañeros aquí que están en la mesa de tertulia, yo casi quería hablar más casi como mi papel como periodista, un poquito poner aquí encima de la mesa mi papel como creyente y mi experiencia como creyente después de lo vivido en este país en estas últimas 48, 72 horas y las que quedan. Genial. Porque llevamos estos días escuchando hablar de términos y de conceptos en los que quizá y comulguemos, nunca mejor dicho en este caso, quizá comulguemos todos, porque se está hablando del bien común, de la trascendencia, de la empatía y de evitar los prejuicios. Se ha hablado de vínculos y de esperanza en actos con contenido pastoral y sin contenido pastoral. Se ha hablado de la importancia de los cuidados, como dijo ayer una enfermera de paliativos del Hospital Niño Jesús de Madrid, que dijo que cuidar no es tanto hacer como estar, y a mí eso me pareció precioso. Y el propio Papa León XIV nos dijo ayer que estamos obligados a mirar y a entender. Yo creo que también ahí todo lo que puede verse en subtítulos es muy interesante. Y hemos arrancado la mañana hablando de cómo construir la paz, de que la tecnología no es neutral, de justicia social, de defensa de la vida, cada uno que lo interprete como quiera, y hasta del ser humano. Y una memoria histórica, ha dicho León XIV, que intente buscar la verdad. Y luego, cuando se ha ido a la conferencia episcopal, ha hablado de verdad, justicia y reparación. Pero yo te he dicho que iba a hablar de mi experiencia como creyente, sí. Y es que desde bien jovencita ya llevo unas cuantas peregrinaciones, caminos de Santiago, jornadas mundiales de la juventud, y siempre me acuerdo, y me he acordado hoy también mientras preparaba este texto, de un párroco que nos dijo una vez, cuando estábamos todos en este fervor, que quizá es algo en lo que estamos ahora muchos de nosotros, católicos y no católicos, que nos dijo: lo duro empezará cuando esto acabe. Y yo creo que eso nos pasará ahora, cuando el Papa León XIV abandone Barcelona, abandone Tenerife y se vaya de España, y de repente cada uno de nosotros quizá nos quedemos o no con algo de lo que nos ha dicho, y veamos que, como ha dicho ahora María Eugenia, es que ser buena persona o intentar serlo es muy difícil. Así que yo creo que después de esta adrenalina, es mi consejo de amiga, viene el bajón de defensas, así que mantengamos cuanto menos la calma. Pues la calma siempre. Ángeles Caballero, un abrazo. Gracias, un beso. 10:38, 9:38 en Canarias. Hora 25. Pablo Tallón. 10:42, 9:42 en Canarias. Vamos ya con la crónica judicial, a la que no da tregua ni la visita del Papa. Vamos a intentar ordenar todo. Por un lado, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va a tener que declarar como testigo el 10 de julio en el marco del caso Leire. El juez ha aceptado las últimas peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, entre las que también se incluye recabar la información necesaria para saber si hubo reuniones de la presunta trama en la Fiscalía General del Estado. A partir de aquí, claro, se abren por lo menos un par de preguntas, así que vamos a formulárselas a Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pablo, muy buenas noches. Lo primero, a ver, ¿por qué se interroga Narbona y qué implica exactamente esta declaración como testigo? El juez la cita tras la petición de la Fiscalía por el cruce de WhatsApps que Narbona y Leire tuvieron días después de que Sánchez publicase aquella carta a la ciudadanía. Leire Díez le dijo por WhatsApp que había que reconducir los ataques a Sánchez y dar la vuelta al asunto como un calcetín, y la presidenta del PSOE le contestó que eso ya se lo comentaste el otro día a Santos Cerdán. Cristina Narbona ha explicado que Díez no le contó nada que no supiera ya y que la derivó al secretario de organización. Cristina Narbona comparecerá el 10 de julio ante el juez Pedraz como testigo y nada apunta a que cambie su situación. La investigación no apunta a nada supuestamente delictivo en su contra, según las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional. Después, otra segunda cuestión, Campos. ¿Qué sospechas existen en este caso de que la presunta trama se reuniera en la Fiscalía General? Y no sé quién más tendrá que declarar ahora después de que el juez haya aceptado estas últimas peticiones de anticorrupción. Pues todo surge de los cuadernos de Leire. No hay evidencia alguna de que Díez o el resto de implicados mantuvieran alguna reunión en la Fiscalía General para boicotear causas que afectaran al PSOE. De hecho, ni una sola de las investigaciones que han perseguido a los socialistas desde que funcionaba la supuesta trama ha sufrido interrupción alguna, retraso o traba. Leire Díez no consiguió ni uno solo de sus objetivos y los pactos con la Fiscalía a los que aspiraba, como Villarejo
Espejo o con Francisco Martínez jamás se cumplieron. El juez cita a declarar a otros 21 testigos, además de a Narbona. Arranca el 26 de junio con 2 guardias civiles y 2 generales para preguntarles por las supuestas presiones a la UCO. También comparecerá la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, por el supuesto soborno a la exsuegra de Aldama, Carmen Pano, para que negara haber llevado dinero en bolsas a Ferraz. El juez también pide a los juzgados de Majadahonda y Badajoz que remitan información sobre las causas de Grinda y el hermano del presidente respectivamente para saber si existieron presiones o si se produjo algún trato de favor para la concesión de la nacionalidad al venezolano Nervis Villalobos, supuesto colaborador de la trama. Gracias, Campos. Esto en cuanto al caso Leire 10, pero es que después tenemos el de David Sánchez y aquí Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Aquí lo más nuevo es que tras escuchar a todas las partes, la Fiscalía se reafirma en la inocencia del hermano del presidente, también de los otros 10 acusados. Viene a decir Isa que no existe ni una prueba que lleve a pensar que su contratación fue irregular o que se le escogió por puro enchufismo y no por sus méritos. Sí pide la Fiscalía la absolución porque no ve pruebas de irregularidad y sí ve acreditado que David Sánchez cumplía los requisitos y también con sus funciones. Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios. Así se ha puesto de manifiesto. Abundaba en esto el abogado de David Sánchez, muy crítico con que a estas alturas se doble la acusación por un tráfico de influencias del que nada consta. De verdad, después de tantas horas de juicio, ¿quién es el influyente aquí? Es verdad que por parte de una de las acusaciones populares se habla de un fantasma. Pero ¿cómo se puede sostener una acusación por tráfico de influencias sin saber quién es el influyente? Dice el letrado que por eso las acusaciones populares acaban hoy a pasear el nombre de Pedro Sánchez. E incluso esta mañana ya se le da una vuelta más de tuerca al asunto y se nos empieza a hablar a careta quitada del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, que no ha sido testigo, ni investigado, ni ha sido llamado. Es como ya nos agarramos a un clavo ardiendo. Porque las populares han cargado las tintas contra un proceso administrativo que califican de burdo, grosero y arbitrario y han situado a Pedro Sánchez como el fantasma que sobrevuela en el proceso. Pero además han intentado desacreditar a los testigos. Los testigos han aportado poco. Los testigos o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor. El tribunal ha dado de margen para los informes de las defensas hasta mañana viernes. Si no terminan, el visto para sentencia sonará la próxima semana. Y después tenemos el rescate de Air Europa. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una querella del PP, a la que se sumó Vox, y cita como investigado al vicepresidente de la SEPI, es decir, del organismo que gestiona empresas públicas, y que fue el responsable de aquel rescate porque estaba de presidente en funciones en el momento de conceder el préstamo. Pedro Jiménez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pedro, a ti también te lanzo un par de preguntas. La primera, ¿esto no se había archivado? Porque sonaba que esto se había archivado, lo de Air Europa. Y la segunda, en este caso, ¿cuál es la sospecha? Es decir, ¿qué es exactamente lo que se quiere investigar? Te cambio el orden de las preguntas, Pablo. La sospecha del PP es que el rescate de 475 millones de euros que aprobó el gobierno para Air Europa no cumplía con los requisitos. La compañía tenía deudas que le impedían optar a una ayuda pública y el Consejo Asesor de la SEPI, que era el núcleo decisorio administrativo, hizo trampas. Unos hechos que, dice el juez, dibujan indicios de delito que hay que investigar. Por eso cita el 3 de julio como imputado a Bartolomé Loira, el vicepresidente de la SEPI, que pidió la ayuda y pide todo el detalle de la operación, el expediente íntegro con los correos, informes o briefings que celebrara la SEPI, así como la identidad de todas las personas que participaran en este procedimiento, el secretario del Consejo Gestor, los vocales, las personas que participaran en las reuniones en las que se trató el rescate y hasta el abogado del Estado que firmó el informe. Y sobre la primera pregunta, pues fuentes de Moncloa niegan la mayor, el rescate cumplió todos los requisitos, la compañía ya ha devuelto el préstamo y añaden que para muestra un botón, ni la Audiencia de Madrid, ni la Audiencia Nacional, tampoco el Supremo admitieron a trámite querellas similares sobre unos hechos que ahora quiere investigar un juez en Madrid. Bueno, pues para no marear, les dejo solo un apunte más hecho, en este caso sobre el caso Plus Ultra, que es el que investiga al expresidente Zapatero. En este caso, ¿qué está pidiendo el PP? Pues imputar también a sus hijas, a las hijas del expresidente. Ahora lo que habrá que ver es si el juez acepta o no esta solicitud. Que a todo esto ya hemos sabido que Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso, entre otras cosas, para responder a todos estos escándalos el 24 de junio. Veremos qué explicaciones da el presidente. Manuel, claro, es que
asistimos constantemente, diariamente, casi hora a hora, boletín a boletín, a cascadas de información sobre juicios. Cuesta mucho discernir en cuáles de ellos hay una base, en cuáles de ellos los argumentos son mucho más débiles, pero seguramente la percepción ciudadana es que todo está podrido, aunque seguramente hay muchas de las cosas que estamos contando que pueden acabar en nada. Sí, bueno, esa es una de las cuestiones principales, ¿no? Yo creo que efectivamente cualquier ciudadano normal, que no esté directamente vinculado. Nos estás llamando anormales, ¿eh? No, estaba buscando el matiz, estaba buscando el matiz, porque bueno, uno puede hacer cuestiones o centrarse por temas profesionales, ¿no? Pero bueno, me entendíais, más allá de la ironía, un ciudadano normal que dedica poco tiempo a informarse porque tiene otras prioridades en la vida, pues escucha pues lo que acabáis de hacer ahora, ¿no? Los 10 minutos, y la conclusión es que está todo podrido, efectivamente, ¿no? Para mí el problema, bueno, hay muchos problemas, pero para empezar, el primer problema siempre que haya cualquier corrupción o cualquier desvío de un euro de dinero público, a mí me parece un problema, ¿no? Pero para mí hay dos cuestiones que me llevan a cierto escepticismo, ¿no? Y una es que un ciudadano puede llegar a las conclusiones que quiera, pero las resoluciones judiciales deberían ser muy escrupulosas, ¿no? Y yo creo que no es en qué casos hay agua y en cuáles no, que a veces es muy fácil de discernir, ¿no? Sino que a veces es más complicado porque hay dentro de la misma resolución pues peticiones que pueden parecer razonables y otras que no, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Sí, aparece citado o unas siglas que puede parecer que hubo reuniones de Leire Díaz con el Ministerio o en la Fiscalía General del Estado, pues parece razonable que se le pida a la Fiscalía General del Estado que reuniones tuvieron determinadas personas. Pero, por ejemplo, a mí no me parece razonable que se pida en una investigación sobre determinadas empresas que se pida toda la contabilidad, todos los movimientos, todas las transferencias bancarias del PSOE durante 2 años. Bueno, quiero decir, si se está investigando a unas empresas concretas, lo lógico es que se pida cualquier movimiento del PSOE, en este caso, con esas empresas, ¿no? Y no esa solicitud completamente amplia que da una sensación de causa general, ¿no? Bueno, ya si entramos en otra parte importante, que es la comparación, ¿no? Que la justicia tenía que ser igual para todos. Decía el Borbón, bueno, es que no se hizo ni con el PP cuando la Gürtel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto introduce una desconfianza en la justicia y que yo creo que sería importante que se evitase, ¿no? Pero, bueno, el tema del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, es una cosa completamente disparatado que haya llegado al ámbito penal. Yo creo que ni siquiera había ahí un pleito administrativo, pero a lo mejor hay muchísimos recursos en plazas en las administraciones públicas. Alguien no está conforme con la resolución, lo plantea en lo contencioso, pero a partir de ahora se van a llevar al ámbito penal todas las adjudicaciones de plaza en todas las diputaciones diputaciones, por poner un ejemplo, de España. ¿Ha ocurrido antes? Bueno, pues claro, es que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces se mezclan, pues en el caso Koldo, en el caso Ábalos, vemos que se mezclan hechos que claramente son casos de corrupción, más allá del importe, que insisto, para mí un euro robado ya es escandaloso. Pues con hechos como la condena al exfiscal general del Estado, en el que pues no hay una prueba sólida, y hubo testimonios de muchos periodistas, entre ellos uno de esta casa, diciendo que no había sido el fiscal el filtrador, ¿no? Entonces, bueno, la sensación que le queda al ciudadano, yo creo que podrían ser dos. Una es, está todo podrido, pero otra, algo está pasando muy serio con la justicia en este país, ¿no? Lucía, ¿tiene un problema España con la justicia / con la UCO? No. Yo creo que España tiene un problema con la corrupción, claramente no. 40 años después de ir a la cárcel muchísimos dirigentes políticos de todos los partidos, prácticamente de todos los partidos gobernantes,
salvo igual la excepción de Izquierda Unida, que como ha gobernado poco, pues igual ha tenido pocas posibilidades, pero es verdad. Podemos ha gobernado. Sumar está gobernando desde hace tiempo. Bueno, sí, bien, gobernando de aquella manera. Pero bueno, no, es decir, gobernando de aquella manera, partidos no, Lucía, que han sustentado, ¿no? pero no sustentan el gobierno, no son la base del gobierno. No, forman parte del gobierno. Son invitados ahí. Bueno, si son invitados. No, vamos, es una broma. Digo, todos los partidos que han sustentado, digamos, la gobernación de este país durante los últimos 40 años han incurrido en casos de corrupción y además en casos de corrupción prácticamente similares a los que estamos viendo ahora. No hay mucha novedad, ¿no? Ni hay mucha inventiva en esto de la corrupción. Y además todos han sido pillados y además muchos han cumplido condenas de cárcel, personas importantísimas, el vicepresidente del gobierno, los ministros del gobierno, el ministro del Interior Felipe González, es decir, mucha gente ha cumplido penas de cárcel. Y no parece que eso sea disuasorio para que sigamos en todo lo alto, ¿no? Y cuando digo todo lo alto, a mí sí me parece importante lo que dice Manuel Rico. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que no se pueden tratar todos los casos de igual forma. Es decir, yo creo que nosotros debemos distinguir y yo pienso que yo debo distinguir y yo distingo entre efectivamente el caso del hermano de Pedro Sánchez, que claro, el problema que tenemos es que no podemos estar todo el día hablando del momento procesal y de los hechos judiciales que se sustancian en cada caso, o el informe de la OCU, o el informe del fiscal, o el auto del juez. No podemos desgranar todos los días cada cosa. Yo, por ejemplo, no me considero capacitada para hacer eso. Por tanto, yo debo hablar en general como periodista y hasta como ciudadano. Y desde luego el caso del hermano de Pedro Sánchez, en el que se juzga por lo penal un presunto enchufe en una diputación provincial, parece como de broma, ¿no? Digo, a mí me parece, en principio me parece un poco excéntrico, ¿no? Porque, en fin, puestos que se un puesto de libre designación, puestos que son de libre designación para una persona concreta, hay cientos de miles en la historia de las diputaciones, de las juntas, de los gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos. Entonces, bueno, me parece que efectivamente ese caso no... Bueno, de hecho el fiscal no acusa. Sí, pero la acusación popular ha subido de 3 a 6 años. Bueno, ya, pero una cosa de risa. Bueno, ya, pues, pero que efectivamente que hay cosas que, sin embargo, yo creo que el gran problema de este país político y de corrupción es el que viene afectando al partido en el gobierno y al presidente del gobierno, que es el líder del Partido Socialista, y a todos los dirigentes del Partido Socialista. Hay 2 secretarios de organización, uno a punto de ser condenado quizás, el otro camino de... En la cárcel han estado los 2, uno sigue en la cárcel, el otro ya salió, pero veremos. Y bueno, y estamos descubriendo que el Partido Socialista nos engañó cuando nos dijo que Leire era una chiflada, Antoñita la Fantástica, y que no tenía ni la menor incidencia en el PSOE, ni que tenía relación con nadie, ni que no la conocían prácticamente. Y ahora sabemos, no por su agenda, que su agenda efectivamente puede apuntar lo que le dé la gana, pues las ideas, las cosas que se le ocurren, esto no. Pero hay muchísimos datos en el informe que indican que era una persona que tenía acceso a despachos muy poderosos de este país y que, por lo menos el secretario de organización de entonces, Santos Cerdán, estaba a pachas con ella para intervenir en los sumarios. ¿Que no consiguiera su objetivo? Bueno, pero a lo mejor lo hubiera podido conseguir. Yo creo que ese es un escándalo de primera categoría, cuyas responsabilidades políticas no se han asumido por parte del Partido Socialista, y sobre todo que, como este caso va a tener mucho recorrido, siempre nos vamos a preguntar lo mismo que nos preguntábamos con Mariano Rajoy y con Bárcenas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y se lo pregunta a la gente del Partido Socialista abochornada por ver en qué manos han estado. ¿Cómo es posible que nadie a esta señora le parara los pies? Pues ¿Cómo es que nadie? Es decir, bueno, nadie le para los pies, ahora, porque además es que esto estaba en los medios. Y el Partido Socialista, el secretario general y la vicesecretaria y los ministros que ahora están diciendo que hay una campaña contra el PSOE, no quisieron indagar si esto era verdad o mentira.
si esta pues como señora... esto da mucho de sí, Lucía, desde como luego. lo estás dejando votando y como nos falta escuchar a María Eugenia Rodríguez Palop, paramos nada, 2 minutitos y a la vuelta seguimos, en hora 25. En la cadena SER, hora 25. Pablo Tallón. Y seguimos mirando Oriente Próximo, seguimos pendientes de si se cumple o no el frágil alto al fuego entre Israel e Irán. Antes Andrea Ricci nos decía, confío poco en él. Un alto al fuego al que ha obligado Donald Trump tras días de escalada que han hecho contener la respiración a la comunidad internacional. Así que nos vamos hasta Jerusalén. Nuria Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé cuál es la situación ahora mismo y hasta qué punto hay riesgo de esto que ahora comentábamos, de que Israel vuelva a desobedecer a Donald Trump y vuelva a atacar Irán. Pues si bien los ataques cruzados entre Israel e Irán han cesado a media mañana, lo cierto es que el resto de la jornada Israel ha continuado abriendo fuego contra diferentes puntos del sur del Líbano, como por ejemplo la ciudad de Tiro, donde al menos 5 personas han muerto tras un bombardeo israelí contra un coche, según recoge medios como Al Jazeera. Estos ataques, por una parte, están siendo respondidos por Hezbollah, que a lo largo de la tarde también han lanzado drones contra el norte de Israel. Con lo cual no parece que esta situación vaya a resolverse entre Israel y Hezbollah, y esto pone en peligro que Irán vuelva a bombardear Israel, como ha advertido esta tarde, si continúan estos ataques en el Líbano. Sería muy raro que Netanyahu no respondiera a cualquier ataque que llegara aquí por parte de Irán, pero ahí también tendríamos que ver si Donald Trump sería capaz de pararle los pies para que la guerra no vuelva a escalar como casi ha ocurrido hoy. Pues ya lo ven, frágil, muy frágil, un hilito, veremos qué pasa. Saltamos de Jerusalén a América Latina porque sigue el recuento electoral en Perú, recuento que está siendo agónico, está avanzando a cuentagotas y a última hora de la tarde el candidato de la izquierda, lo contábamos en el hora 20, en hora 25, Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda, ha conseguido dar el sorpaso a su rival, a Keiko Fujimori, pero es que es un sorpaso justísimo. Le saca atención. Un 0,1% de votos de ventaja. 0,1. Vamos a ver qué pasa cuando acaba el recuento, pero tiene pinta que va para largo, porque claro, con unos resultados tan y tan apretados, ¿qué van a hacer las dos partes? Pues pedir revisiones de actas, intentar anular votos del rival, intentar rascar alguno. A ver cómo está la situación. Corresponsal de la SER, Berta Reventos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, la Autoridad Electoral de Perú sigue contando voto a voto para determinar el resultado de la segunda vuelta presidencial de anoche, que todavía a esta hora se considera un empate técnico con casi el 95% de las actas escrutadas. La diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori ronda los 24.000 votos, con una ligera ventaja del candidato izquierdista, como decíais, que reúne apenas un 0,1% más del apoyo que su contrincante. La tendencia a favor de Sánchez se ha revertido después del mediodía, hora peruana, al entrar en el conteo los votos de las zonas rurales y campesinas del país que suelen votar a la izquierda. Este panorama entonces revela un Perú partido en dos y profundamente polarizado, que no conocerá a su próximo presidente hasta que se resuelvan las más de 1.500 peticiones de revisión de actas, según calculan los expertos, en unas 3 o 4 semanas. Berta Reventos, gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Ya lo ven que estamos pendientes de muchos puntos. También dentro de España estamos pendientes del incendio que avanza en la localidad de Villanueva de los Castillejos, en Huelva. Saben que hay más de 360 vecinos desalojados. Se han doblado los efectivos desplegados. Ahora mismo solo de tierra hay 250 sobre el terreno intentando contener todas esas llamas. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. No sé ¿qué nos espera en las próximas horas a nivel de viento? Porque en estos incendios siempre es clave la meteorología, si ayuda, si no ayuda. ¿Hay buenas noticias en este caso en Huelva? A medias. No acabará esta situación de viento del noroeste, que es un viento que provoca un recalentamiento después de cruzar la Sierra de Aracena, en Sierra Morena, y ha provocado hoy temperaturas de hasta 35 grados, pues mañana más altas todavía, es decir, se va a pasar de los 35, cuando sopla es un viento muy seco, de manera que estas condiciones no son buenas. Sí que va a mejorar un poco en el sentido que irá aflojando las próximas horas para volver a intensificarse mañana a última hora de la jornada, y de hecho hasta el miércoles por la tarde no esperamos que este viento que está azuzando este incendio desaparezca del todo. Vaya, y en cuanto al resto, Jordi, ¿cómo pinta el tiempo para mañana?
en algunos sitios estarán contentos porque va a hacer calor, pero mucho menos que esta última tarde. Pero en Madrid, en Castilla-La Mancha, o sobre todo en Extremadura y en gran parte del Valle del Guadalquivir, va a hacer más calor mañana que hoy. Y en el Valle del Guadalquivir, también en Extremadura, máximas cercanas a los 40 grados. En gran parte del país va a hacer mucho sol. Cuidado esta noche porque algunas tormentas descargarán en los Pirineos, también en el interior de Cataluña y otros puntos de Aragón fuera del Pirineo. Pero en general mañana sol y con este descenso de temperaturas, sobre todo en el Mediterráneo y el Cantábrico. Gracias, Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Y después de hora 25 llega el larguero, claro, es que ¿cómo llega el larguero? Quiero decir, resaca de elecciones al Real Madrid, cuenta atrás para el Mundial, cuenta atrás para el Galáctico de Florentino y, cómo no, con Manu Carreño. Manu, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pablo. A las 11:30, después de hora 25 el larguero, después del larguero el Faro y después del Faro Carrusel Deportivo. A las 4 de la madrugada, en directo, juega la selección española el último amistoso y lo va a hacer en Puebla contra Perú, una selección que no está clasificada para el Mundial, pero que va a ser, Pablo, la última prueba de toque para los de Luis de la Fuente, en un partido en el que ya esperamos ver un 11 bastante parecido al 11 con el que debutará España el 15 de junio. Recordamos que el Mundial arranca este jueves con el México-Sudáfrica y que España debuta el próximo lunes, justo en 7 días. Arrancamos el lunes 15 contra Cabo Verde. Así que esta noche con Romero, con Herráez, con Álvaro Benito, con todo el equipo de comentaristas y del equipo de deportes de la SER, a las 4 de la mañana en directo, Carrusel. Y por supuesto, pendientes del día de mañana para saber quién es ese galáctico por el que va a pujar Florentino Pérez una vez elegido ¿Tú ya lo sabes? Presidente. No lo sé. Si lo supiese, lo habríamos contado ya. Hay Claro. muchos nombres, pero luego daremos alguna pista en el larguero. Fíjate, hoy es un día de café. Ya no dormimos, Manu. Sí. Ya, no, hasta... Puede que no esté muy lejos. Ahí va. Pero bueno, luego lo contamos. Ahí va. Y además del galáctico que puede pretender el Real Madrid, también hablaremos de la presentación de Mourinho, a la que no le debe quedar mucho para iniciar su segunda etapa como técnico del Madrid. Pues ya lo ven, cómo viene el larguero, cómo viene la SER. No se retiren de la radio. Carreño, un Adiós, abrazo. chao, Pablo, Hasta chao. ahora. Hora 25. Pablo Tallón. Pues aquí seguimos con Manuel Rico, Lucía Méndez, María Eugenia Rodríguez Palop. Y María Eugenia, justo nos habíamos quedado pendientes de escuchar tu argumento sobre estas informaciones judiciales. Lucía decía, este país tiene un problema con la corrupción cuando gobierna alguien. Bueno, ¿Por ojalá qué fuera persiste? nuestro único problema. Yo creo que hay que distinguir, en primer lugar, las responsabilidades políticas, las jurídicas y el interés mediático que pueda suscitar X o Z. Y mezclar todo es mezclar churras con merinas. O sea, el testimonio de Cristina Narbona puede tener interés mediático, pero vamos, a mí no me dice absolutamente nada más. Lo que se le ha incautado es una conversación que ha tenido con esta señora Leire y bueno, me parece que no es nada más, no tiene más, no parece que vaya a tener ningún recorrido, con fuentes ¿no? jurídicas decía, esto pinta que es la declaración como testigo y chimpum. Y ya está, ¿no? Después están las responsabilidades políticas que puedan derivarse del caso de Leire. Hasta el momento no hay inferencias que nos lleven a acusar, digamos, a la cúpula del Partido Socialista o a Sánchez, ¿no?, de que tuviera conocimiento o avalara. Hasta el momento hemos llegado a Cerdán. En el ámbito jurídico hay que ser muy serio con esto. Otra cosa es la cuestión política o la responsabilidad política. En el caso de David Sánchez, pues no hay absolutamente nada. Aquí ya se ha dicho por parte de Manuel y de Lucía, vamos, absolutamente nada, ¿no? Y decía que nuestro único problema no es el de la corrupción, que por supuesto es un problema. Tenemos también un problema muy grave con nuestros jueces. Es así. Hay un continuo uso expansivo de los tipos penales más sensibles, como puede ser el de la prevaricación, malversación o tráfico de influencias, que ahora ya parece que todo el mundo ha hecho tráfico de influencias. De repente hemos descubierto un país donde todo el mundo está enchufado, ejerce tráfico de influencias, malversa caudales públicos, en fin, hay un uso muy expansivo que yo creo que es muy irresponsable, donde no se utiliza el derecho penal como la última ratio, que es lo que debe ser. Por otra parte, hay un uso muy perverso de la acción popular. Yo personalmente le quitaría la acción popular a los partidos políticos y le quitaría la acción popular a las asociaciones que se han hecho expertas en la acción popular,
como es hazte oír, que no tienen ningún otro interés ni ningún objetivo. No ya digo en las causas que se van abriendo, sino en nada en general. O sea, únicamente sirven para esto. Hombre, eso no puede ser. La acción popular forma parte de los procesos de democratización del ámbito judicial, junto con la iniciativa legislativa popular o el jurado, y está muy bien que exista, pero por favor, no se puede hacer ese uso. También creo que faltan tipos disciplinarios para acusar a jueces y señalar a jueces que admiten querellas que nunca debieron admitir. Esto ya lo ha dicho el Tribunal Supremo. Yo no sé para qué está el Consejo General del Poder Judicial. Hola, ¿hay alguien ahí? Porque es que básicamente hay una inacción permanente por parte del Consejo General del Poder Judicial respecto de jueces que claramente se exceden, admitiendo querellas que no debían nunca admitir. Y esto aplica a casos como los que estamos viendo y a otros casos también. Por lo tanto, nuestro único problema, lamentablemente, no es el de la corrupción, ¿no? Después, yo mencionaba antes el caso de Narbona, el de Leire, el caso de David Sánchez, después está el de Air Europa. A vueltas con Air Europa, por favor, que el rescate de Air Europa ya se ha examinado por activa y por pasiva, que se ha planteado a cuento del caso de Begoña Gómez y a cuento del caso Koldo. Y en ambos casos se ha dicho que no había indicios de criminalidad, que no había indicios de ilegalidades. Volvemos otra vez con Air Europa, con el rescate de Air Europa, otra vez echándole creatividad e imaginación, y otra vez pues hay un juez que se dedica a admitir a trámite, por si acaso, para investigar a ver qué ha pasado. Aquí lo que va a pasar, básicamente, si juntamos el caso Air Europa con el caso Plus Ultra, es que lo que estamos es analizando la política económica de emergencia que de forma retrospectiva que se llevó a cabo en un momento de colapso absoluto, ¿no? Y en lugar de estar... los que abusaron, ¿no? Bueno, claro que ha habido abusos. Digo, mamá, no es que es... Bueno, pero vamos a ver, lo que no se puede hacer es volver... abusos. Déjame, Lucía, que yo te dejo antes hablar a ti. Lo que no se puede es estar volviendo permanentemente sobre casos que ya se han analizado. El caso Plus Ultra es un caso, el de Europa, ya se ha visto por activa y por pasiva. Entonces, volver sobre esto es volver otra vez a generar sospechas sobre todas las acciones que se han llevado a cabo de rescate en un momento de colapso y sin analizar, en qué medida, pues esas acciones eran necesarias o esos rescates eran necesarios, porque eran empresas estratégicas, porque había un interés general, porque hacía falta sostenerlas desde el punto de vista empresarial. Entonces, claro, mezclamos Air Europa con David Sánchez, con Narbona, con Leire, con las hijas de Zapatero. Es todo un batiburrillo que al final la gente, como dice Manuel, la gente normal, pues se hace un lío considerable, tiene una sensación de caos general y sí, da una impresión de que se está abriendo una especie de causa general y es que se están utilizando las querellas no como un instrumento procesal, sino como un instrumento de acoso, de presión y de desgaste del gobierno. Y eso es que es lo que no puede ser. Es que tomémonos en serio, por favor, el derecho, porque el derecho es lo único que nos ampara a todos y cada uno de nosotros. No mezclemos cosas. Y yo entiendo que haya mucho interés mediático en según qué causas, pero distingamos y hagamos una información seria donde se distingan los casos. Antes lo decía Lucía, yo tengo que distinguir, claro que sí, como periodista hay que distinguir, como jurista hay que distinguir, como político hay que distinguir, como ciudadano también, y hay que facilitárselo al ciudadano, para que el ciudadano también distinga. No se puede poner todo en el mismo plano. Y es que, porque es que si no, la sensación es de deterioro global. Y no solamente del gobierno, sino que es que la judicatura no sale bien parada de esto, Porque yo he planteado aquí que yo creo que también hay muchos casos de jueces que no lo están haciendo bien, pero es que la sensación también que tiene la gente es de indefensión frente a la judicatura, Y fijaos que esto a nivel político, a nivel electoral se nota. Hoy publicamos encuesta conjunta de la serie El País y ¿qué constatan? Pues eso, que toda esta cascada constante de información empieza a pasar factura. Estamos hablando de un sondeo de 40dB cuyo trabajo de campo se hizo en parte cuando ya se conocía la imputación de Zapatero y como decimos eso se nota, es decir, Pedro Sánchez cae casi un punto en intención de voto, 0,7 y se queda prácticamente 5 de distancia del Partido Popular. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hay que decir, eso sí, que esta distancia es menor que la que había tras conocerse el caso Cerdán. Sí, entonces la intención de voto del PSOE se desplomó, esta vez consiguen contener la fuga, aunque cuando se realizó la encuesta no habíamos conocido todavía el contenido del
del sumario del caso Leire. Sí estaban ya sobre la mesa, como dices, la imputación del expresidente Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz. Con ese panorama, los socialistas rebajan su expectativa de voto algo menos de un punto, se quedan en un 27,7% y el PP crece hasta el 32,4%. Los de Feijóo son los que más crecen en ese barómetro de junio, aunque Sumar también consigue mejorar resultados. En su caso encadenaban 3 meses de bajadas y esta vez se recuperan, alcanzan el 6,2%, que sigue siendo un dato muy bajo si lo comparamos con sus resultados de 2023. Ni siquiera con la suma de Podemos, que baja 2 décimas y está en el 2,3%, consiguen acercarse a los resultados de las últimas generales. Y hay otro dato que es llamativo, Julia, y es que Vox cae por tercer mes consecutivo y además es que ya no es el partido favorito entre los jóvenes. Sí, veníamos de unos meses en los que los de Abascal se situaban como la fuerza más votada entre los votantes de 18 a 24 años, pero en esta encuesta de junio los desbanca el PSOE. Es un dato llamativo, aunque el frenazo de Vox es generalizado independientemente de la segmentación por edad. El estancamiento empezó en marzo, coincidiendo con los primeros pactos autonómicos con el PP, y desde entonces ha ido disminuyendo. Ahora mismo está en el 17,4%, medio punto menos que hace un mes. Aún así, pese a esta bajada de la ultraderecha, el bloque que forma con el PP suma ya casi el 50% de los votos, 14 puntos por encima de lo que consiguen PSOE, Sumar y Podemos juntos. Gracias, Julia. Y en medio de todo esto, tanta y tanta gente diciendo ¿y con la vivienda qué? ¿Con la vivienda qué hacemos? A la vuelta lo comentamos. Hora 25. Pablo Tallón. 11 y 20, 10 y 20 en Canarias. Empezábamos este Hora 25 hablando del Papa y precisamente al Papa le han hecho llegar sus reivindicaciones desde el sindicato de inquilinas. ¿Qué le han dicho? Pues que la situación es del todo insostenible. Le han recordado que la especulación se basa en la avaricia y que la avaricia es pecado, antes lo decía yo a Precedo. Y han hecho bien porque parece que lo que hace falta para acabar con este gravísimo problema social es casi un milagro. Fíjense, hoy hemos conocido la evolución de los precios y Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. En el primer trimestre de este año la vivienda de segunda mano se ha disparado un 13,5%, que es la mayor subida desde que hay registros, Pablo. Sí, la subida de la vivienda usada, que es la que más se compra y se vende, no tiene precedentes desde 2007, es cuando el INE comenzó la serie, y sirve además de gasolina para el precio general de la vivienda. Con el metro cuadrado ya en máximos históricos, las casas se encarecieron de media en España un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, y ese acelerón también es de una intensidad que no se veía desde la burbuja inmobiliaria. Es una subida generalizada e intensa porque los incrementos son de doble dígito en todas las comunidades autónomas y con la que se suman ya 44 trimestres de subidas ininterrumpidas, algo más de una década, 11 años en los que la vivienda no ha parado de encarecerse. Esto en cuanto a la compra. En cuanto al alquiler, Anzola, se cumplen 2 años de la ley de vivienda, la que permite a las comunidades poner un tope a los precios de estos alquileres, y según un informe de FEDEA, la norma funciona, aunque sí tiene un efecto colateral negativo. ¿Qué pasa aquí? Que como los inquilinos no están sufriendo subidas disparatadas, muchos se pueden quedar viviendo en sus casas cuando vence el contrato. Esto implica que existan menos pisos en rotación, que haya menos oferta, y lo que esto acaba provocando es una mayor competencia, Anzola, por conseguir los pocos pisos disponibles. Eso es, que la ley de vivienda sirve para contener el alquiler, es algo que venían adelantando ya los datos de los principales portales, y hoy es la Fundación de Estudios Económicos la que confirma esa hipótesis. En Barcelona, por ejemplo, los precios se incrementaron algo menos de un 6% en los 2 primeros años de aplicación, frente al 8,5% que subieron en Madrid, o casi el 11% de la media nacional. La ley de la vivienda es positiva para parar la subida de los precios de los alquileres en la ciudad. Es el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, poniendo de relieve las luces de esta ley, aunque también hay algunas sombras. La oferta de alquileres ha caído un 20% en Cataluña. Es la región que concentra la mayoría de esos municipios que topan precios gracias al despliegue de la norma, y ese 20% es casi el doble de lo que lo ha hecho la media nacional. Los defensores de la ley dicen, en cambio, que esto no es estrictamente malo porque también puede ser síntoma de una cierta estabilidad en los contratos en vigor. De momento, en total, en Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña, 310 municipios han sido declarados tensionados y están, por tanto, aplicando al completo la ley estatal de vivienda.
Nos va a quedar nada, un minuto para cada uno, pero sí que me gustaría comentarlo porque, Manuel, hablamos de una ley profundamente ideológica. Aquí lo que dice la izquierda es, está funcionando, lo que dice la derecha es, os habéis cargado la oferta y estáis expulsando a la gente. Luego está todo el terreno de grises que ahora contábamos con Anzola, claro. Sí, bueno, a ver... yo creo que es evidente con los datos. Este es un informe de FEDEA, que no es un instituto marxista-leninista. Los datos están ahí. Otra cosa es que el problema de la vivienda es tan grave que, bueno, pues digamos que no se soluciona con una, ni dos, ni tres medidas, y hay que ir a elementos estructurales, ¿no? Como la vivienda pública. Y luego que, a ver, que esta ley, que es muy importante, ha sido boicoteada por muchas comunidades autónomas del PP. Entonces, por casi todas, de hecho. Bueno, hay que tener, digamos, que un poco de cara de más para decir la ley no funciona cuando tú, que eres el responsable principal de aplicarla, no lo haces, sino que la boicoteas, ¿no? Lucía. A ver, yo creo que aunque las comunidades autónomas del PP aplicaran la ley, en Cataluña se está aplicando y Barcelona es el lugar más caro de la vivienda en este momento, junto con Madrid. Pero suben menos. 6%, bueno, bien. 8,5% Madrid. Vale. Bueno, a ver, son los datos de FEDEA. El problema, vamos a ver. Podemos plantear este tema como una batalla política. En mi opinión, eso es un error. Porque el problema de la vivienda nunca jamás va a tener solución sin un acuerdo de todas las administraciones. Nunca, en la vida. Por separado jamás va a poder ser solo. Y aún así, y aún con un acuerdo entre todos, es un asunto tan complejo que a lo mejor a medio plazo y largo plazo, o sea, a corto plazo no va a tener solución. Si hubiera un acuerdo entre todos, a lo mejor a medio plazo podría resolverse algo. Pero la emergencia es de tal calibre, que hay que tomar todas las medidas. O sea, desde construir hasta limitar, hasta prohibir la compra de vivienda, de segunda y tercera vivienda. Es que hay que hacer todo eso. Y si no se hace todo eso, no hay solución. No hay solución para la gente para la gente que lo necesita, me refiero, ¿vale? Porque las estadísticas lo aguantan todo. Los informes de FEDEA son informes de FEDEA, pero el problema de que en Madrid una habitación cueste 800 euros, ¿eso cómo se resuelve? ¿Con una ley, con una comunidad? No. Bueno, como no haciendo nada, desde luego pero hay que hacer todo. Es que una cosa sola... Entre todo y nada... No. Sí, pues hacer una cosa es nada. Vale. Hay que hacerlo todo. Lo que sí es cierto es que hay que hacerlo coordinadamente, eso es verdad, porque claro, necesitas un marco estatal autonómico, digamos, coordinado. Entonces, si se convierte en un elemento de polarización política, es cierto que eso mismo, pues puede invalidar cualquier medida que se adopte. Hace falta llegar a acuerdos, eso está claro, y me parece que la ley ha sido efectiva porque ha contenido los precios, pero en efecto parece que ha generado pues este efecto colateral de que hay menos vivienda en alquiler, ¿no? Entonces, hace falta seguramente simultanear muchas herramientas, ¿no? Más oferta, más vivienda pública, más seguridad regulatoria y más coordinación entre comunidades autónomas, y desde luego no se puede permitir que haya comunidades autónomas que no la aplican. En esto pues también, claro, pues estoy de acuerdo, tanto con Manuel como con Lucía, ¿no? Pero que Manuel lo ha dicho también claro, ¿no? Lo que no se puede hacer es dejar de hacer cosas, ¿no? Hace falta hacer muchas cosas y coordinadamente. Lucía planteaba decía, prohibir la compra especulativa de vivienda. Claro. Hombre, claro, es que eso está claro. Esa medida está en todas las medidas que presentan los expertos. Digamos un problema, una solución global, esa medida está en todos. No es una cuestión ideológica, igual que no lo es construir. Es que hay que construir. Pero no te la compra la derecha, Lucía. Bueno, ni la izquierda compra construir, todos. Ni la no. Construir, sí. No. Hay muchos partidos que dicen que ponerte a construir es otra vez favorecer la especulación. Pues la especulación hay que perseguirla en todos los bienes de los que depende el sostenimiento de la vida. Pero sin construir no puede haber una solución. Claro, la construcción yo creo que la oferta, el incremento de oferta y la construcción yo
creo que ya se ha apostado ya claramente por eso, ¿no? O sea, bueno, puede haber algunas personas, políticos o partidos que se opongan, pero en principio yo creo que eso ya se ha asumido. Igual que se ha asumido que hay que limitar la especulación, o se debería asumir que hay que limitar la especulación en este ámbito, en el ámbito de la energía, en el ámbito del agua y en todos los bienes que deberían ser bienes comunes y bienes públicos, porque de esos depende, insisto, el sostenimiento de la vida. Claro, si eso lo convertimos en puras mercancías, estamos perdidos, ¿no? Pues efectivamente la vivienda, uno de los grandes problemas sociales de España, ya venimos años arrastrándolo, se están buscando soluciones, pero no se da con la tecla, porque seguramente lo que ahora que estaban comentando los tres, hacen falta muchas teclas a la vez y mucha coordinación. Habrá que seguir hablando de ello con Manuel Rico, gracias. Buenas noches. Lucía Méndez, que vaya muy bien. Pablo, y María Eugenia Rodríguez Palop, gracias buenas también a ti. Buenas noches, muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.